¿Alguna vez has sentido que haces 1000 cosas, pero no llegas a terminar nada? Sabes que deberías organizarte mejor, pero siempre terminas procrastinando. Si te ha pasado, no estás solo. Hoy te voy a mostrar 3 estrategias que transformarán por completo la forma en que gestionas tu tiempo. Pero espera, porque al final del video te voy a contar un error que casi todos cometemos al intentar organizarnos y que está saboteando tu productividad. No te lo pierdas. Bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. El primer problema es enfrentarnos al gestionar nuestro tiempo en la multitarea. Suena eficiente, ¿verdad? Pero en realidad el cerebro no puede concentrarse bien en 2 cosas al mismo tiempo. Cada vez que cambias de tarea, pierdes el enfoque. Así que, en lugar de hacer varias cosas a la vez, lo ideal es concentrarse en una sola actividad, terminarla y luego pasar a la siguiente. Créeme, verás cómo aumenta tu productividad. Y aquí entra la primera estrategia, la técnica Pomodoro. Es tan simple como dividir tu tiempo en bloques de 25 minutos de trabajo intenso, seguidos de 5 minutos de descanso. Este método te permite mantener el enfoque sin agotarte y después de 4 pomodoros te tomas un descanso más largo. Es increíble lo que puedes lograr en solo 25 minutos si eliminas las distracciones. Y si alguna vez te sientes tentado a procrastinar, solo piensa, son solo 25 minutos. La siguiente estrategia es la planificación semanal. Aquí es donde puedes tomar el control de tu tiempo de manera efectiva. A principio de cada semana, dedica unos minutos a escribir todas las tareas que tienes por hacer, tanto grandes como pequeñas. Luego, agrúpalas en días específicos. Pero ojo, no llenes tu semana por completo. Deja siempre un margen para imprevistos o para justificar tu plan. Esto no solo te ayuda a tener un mapa claro de lo que viene, sino que también te da una sensación de control que reduce la ansiedad. Ahora hablemos de la procrastinación. ¿Por qué dejamos todo para el último momento? Muchas veces es porque sentimos que la tarea es abrumadora. Pero aquí va un truco. Divide esa tarea en pequeñas partes y empieza con lo más fácil. Así tu cerebro siente que estás progresando y antes de que te des cuenta ya habrás completado algo. Es un pequeño truco mental que funciona cada vez. Y como te prometí al inicio, aquí va ese gran error que casi todos cometemos cuando tratamos de gestionar nuestro tiempo. Planificar en exceso. Sí, planificamos tanto que olvidamos la acción. Llenamos nuestras agendas con listas interminables de tareas y al final del día nos sentimos más agotados mentalmente solo por intentar cumplirlas todas. Así que, recuerda, menos planificación y más acción. Prioriza las tareas importantes y empieza a trabajar en ellas de inmediato. Ahora que ya conoces estas estrategias, es tu turno. ¿Qué técnica vas a probar primero? ¿Pomodoro o planificación semanal? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber. Y si quieres más consejos para mejorar tu productividad y vida académica, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Y si tienes algún amigo que necesita ayuda para gestionar su tiempo, comparte este video. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, el tiempo es tu mejor aliado si sabes cómo usarlo.